Señor, hoy queremos darte gracias por tu bondad al permitirnos hoy acercarnos ante ti con hambre y sed de oír lo que tienes para decirnos por medio de tu preciosa palabra. Yo te pido que obres en las vidas de mis hermanos, que aquietes sus mentes, que apartes toda distracción de sus ojos y de sus corazones, para que presten atención a tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil en tus manos. Que las palabras que salgan de mi boca, Señor, en este púlpito provengan de ti, Señor, y no de mi propia sabiduría. Y haz que tu instrucción para nosotros hoy dé fruto que traiga honra a tu nombre. Y esto lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, permítame iniciar diciendo algo que yo sé que usted sabe porque si usted ha vivido acá o si usted es de este país, lo sabrá. Colombia es un país de contrastes. Y es cierto que nosotros podemos señalar muchas cosas que como país debemos mejorar. Y creo que en este momento se le acaban de ocurrir 10 cosas que debemos nosotros mejorar. Pero hay algo que pocos países en el mundo tienen como nosotros, que nos podrían tan siquiera igualar, y es la cuestión de las direcciones. Yo amo las direcciones aquí en Colombia. Porque encontrar una dirección aquí en Colombia, bueno, a menos que usted esté en Manizales, allá no es tan fácil encontrar direcciones, ¿listo? Pero en el resto del país sí lo es. Encontrar una dirección es súper sencillo. Usted le da la calle, la carrera y el último número y es muy fácil encontrarlo, ¿no es cierto? Es muy fácil de orientarse, digamos, en este país. Por ejemplo, si usted va a Estados Unidos, la cosa es mucho más difícil, porque usted encuentra calles que solamente se reconocen por nombres. Las autopistas tienen unos números rarísimos que de hecho no ayudan mucho para orientarse. Y la orientación es muy importante, sobre todo si usted está de visita. Usted va a otro lugar y lo que busca es poder llegar a su lugar de destino de una manera sencilla, ¿no es cierto? La orientación es algo fundamental para nuestra vida. Ahora, como nosotros somos seres humanos, estamos en este mundo solamente de visita. No estamos aquí para siempre. Y por lo tanto necesitamos una orientación que nos ayude a caminar de manera correcta en el poco tiempo que vamos a tener en esta tierra. Pero ¿cuál es el problema? Que vivimos en un mundo en el que reina la insensatez. No hay una orientación clara de cómo los seres humanos deben transitar. Por eso, a través de la Escritura, y vamos a ver en nuestro texto, que Dios aconseja a sus hijos a que sean sabios, mediante 6 instrucciones, 6 orientaciones, para que puedan disfrutar de su vida en este mundo. Por tanto, preste atención a lo que Dios le dice en estas 6 instrucciones que vemos en Proverbios, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor y le pido que me acompañe en la lectura. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo, en quien se deleita. Si usted está tomando nota y quiere ponerle un título a este mensaje, póngale como título entonces, no olvide la instrucción del Señor. No olvide la instrucción del Señor. Y si usted prestó atención a la lectura que hemos hecho, que acabamos de hacer, habrá notado que hay 6 instrucciones, 6 órdenes que el Señor da para que usted esté orientado en esta vida y pueda disfrutar de la bendición de Dios. Y quiero que analicemos cada una de estas instrucciones y cómo cada una de ellas trae una bendición a la vida de aquel que presta atención. Y fíjese la primera, allí en el versículo 1 nos habla de esta primera ordenanza o de esta primera instrucción y es precisamente, no olvide la enseñanza, no olvide la enseñanza. Fíjese lo que dice allí, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis
mandamientos. Ahora nosotros sabemos que esta primera parte del libro de Proverbios la escribe Salomón, el hijo de David, reconocido entre otras cosas por ser un hombre muy sabio. Usted puede ver allí en el libro de Primero de Reyes cómo Salomón asume el reino de Israel y lo primero que pide para gobernar, ¿qué es? Sabiduría. Y Dios le concede esta sabiduría y se nos dice que Él compuso muchos proverbios, compuso muchos cánticos y nos deja ver precisamente cómo Dios lo dotó de esa sabiduría. Y nótese cómo en este discurso Él se dirige a alguien. Hijo mío, dice allí. Ahora sabemos también que Salomón no fue precisamente un ejemplo en términos morales y pudo haber tenido muchos hijos. Entonces, ¿a cuál de esos les habló? Porque no sabemos exactamente a quién le habló. Sin embargo, la escritura sí nos habla de un hijo suyo, Roboam. Roboam, que fue la persona que lo sucedió en el trono tras la muerte de este gran rey. Y sin embargo, lo que vemos allí en Primero de Reyes 12, por ejemplo, es que Roboam no fue sabio. Roboam de hecho no escuchó el consejo de Salomón y olvidó la instrucción que él le había dado. Por lo tanto, cuando dice allí, hijo mío, sabiendo que es Salomón quien escribe esto, tenemos una advertencia implícita. No olvide la instrucción del Señor y no sea como este hombre Roboam que sí lo hizo, que sí lo olvidó. Así que, como les digo, empezamos con esta advertencia implícita. Pero nótese cuál es la primera instrucción. No olvides mi ¿qué? Mi enseñanza. Hay otras versiones que podrían decir no olvides mi instrucción. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de no olvidar, a esto de guardar? Que dice el versículo 1. Bueno, podemos condensar estas exhortaciones en una sola palabra, obedecer. Lo que la persona que lee este texto, lo que tiene que hacer esa persona es obedecer. Cuando se habla de no olvidar, cuando se habla de guardar, es obedecer. ¿Pero qué se debe obedecer? Es una buena pregunta. Bueno, allí Salomón dice, no te olvides de mi enseñanza. Bueno, es muy curioso porque de hecho esa palabra enseñanza en el original se traduce como ley. La palabra que allí se utiliza de hecho es Torá. Y sabemos nosotros que la Torá es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Ahora, se suele traducir esta palabra Torá como ley y uno dice, uy, ley. No escucha así como que ya le retiñen los oídos. Y sin embargo, una traducción más precisa es de hecho instrucción. Los primeros 5 libros de la Biblia no son tanto una ley, una serie de mandamientos, sino la instrucción de Dios a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza de Salomón no era solamente sabiduría propia del rey, sino que era una sabiduría que proviene de la misma Escritura. La enseñanza que Salomón imparte en todo el libro de Proverbios tiene que ver con la instrucción que Dios dio a la nación de Israel a través de Moisés en los primeros 5 libros. Eso quiere decir entonces que leer los primeros 5 libros de la Biblia sirve para algo. Y usted dirá, no, yo leo Génesis y me gusta, a mí me encanta el Éxodo, ya Levítico. Y si se ríe es porque tuvo convicción de pecado, ¿no es cierto? Porque no solemos leer esos libros. Pero note, por ejemplo, cómo el Salmo 119 es un elogio a esa Torá, a esa instrucción de parte de Dios. Y claro, el Salmo 119 es un capítulo muy largo y no lo podemos leer hoy. Pero note al menos lo que dice el versículo 153, para que vea la importancia de prestar atención a la instrucción de Dios. Mira mi aflicción, dice el salmista, y líbrame porque no me olvido de tu ley o de tu instrucción, que es como deberíamos mejor traducir esta palabra. Eso quiere decir que allí la palabra enseñanza tiene que ver con lo que dice este libro, con las palabras de Dios reveladas a su pueblo. Pero también vemos allí en la segunda parte del versículo 1, y tu corazón guarde mis mandamientos. Otra palabra que también es abundante en los primeros 5 libros de la Biblia, los mandamientos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Salomón en esta primera instrucción? Obedezca la palabra de Dios. Ahora, sabemos que estos 66 libros son inspiración de Dios, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Muy bien por los 3 que dijeron amén. Eso me gusta, ya vamos progresando. Este libro es inspirado por Dios y este libro es al que debemos obedecer. Por tanto, la primera instrucción para una vida
que en verdad tenga esa bendición de Dios es la obediencia a este texto. Algunos de ustedes me han escuchado este chiste malo, pero una verdad buena, ¿no es cierto? Que dice, ¿cuál es el número telefónico de Dios? ¿Número telefónico de Dios? ¿Cómo así? Si Dios tiene un número telefónico, no sé si usted lo sabía. Es el 266-3927. Porque es que son 2 testamentos. Son 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. No se le va a olvidar. ¿Sí? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Aquí está contenida. Y es esto lo que usted debe obedecer. Por eso allí Salomón dice, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Salomón no enseña su propia sabiduría, sino que enseña la sabiduría que proviene de la Escritura. Ahora, ¿cuál es la motivación para obedecer la palabra de Dios? Versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Ahora, creo que es necesario aquí hacer una pausa importante y recordar algo del libro de Proverbios y de la literatura de sabiduría en la Biblia en general. Las promesas que por lo general se hacen en el libro de Proverbios se deben interpretar a la luz de la providencia divina. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser obedientes a la Escritura y pueden morir jóvenes. Y le pongo un ejemplo bíblico, Esteban. Hechos 6, Hechos 7, nos hablan de este hombre que era una persona llena del Espíritu de Dios. No era una persona que muy probablemente estaba guardando la Escritura por como nos lo describe. Y probablemente estaba en sus 40 cuando entra en escena. Ahora, la verdad es que murió de una forma espantosa. No creo que morir apedreado sea algo muy agradable. Entonces, ¿cómo es posible que Salomón pueda decir esto y encontrar al mismo tiempo personas que mueren tal vez en estas circunstancias graves? Nótese, largura de días y años de vida y paz te añadirán. Es lo que dice allí el versículo 2. Todos los días de la vida de Esteban fueron útiles. ¿Fueron pocos, tal vez 40 años? Sí, pero fueron días que fueron útiles. Y aún más, cuando él muere, ¿qué es lo que dice? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Él murió con paz. Entonces nótese que a pesar de que Dios pueda disponer de una vida, ya sea en pocos años o en muchos, la promesa permanece en que Dios da días que son útiles y trae paz al corazón. Entonces, esta primera instrucción para ir en este mundo que está desquiciado y estar orientados en el mundo por medio de la bendición de Dios es, primero, obedezca la palabra de Dios y Dios le va a dar paz en sus días. Pero hay una segunda instrucción, una segunda ordenanza que vemos allí es, tenga una vida piadosa. Es lo que vemos en los versículos 3 y 4. Dice allí el versículo 3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahora, la elección de palabras acá es muy interesante cuando se habla acerca de la misericordia y de la verdad. Vemos allí primero la palabra misericordia, y esta palabra misericordia en la Escritura se suele utilizar para hablar acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cuando Dios dice que ama a su pueblo, se utiliza esta misma palabra. Y esta palabra tiene una connotación de constancia, de coherencia. Es algo que permanece en el tiempo, es algo estable. Es un amor que permanece, es un amor leal. No es un amor que cambia por medio de las circunstancias, pero que siempre está presente en la vida de la persona. De igual manera, la palabra verdad que encontramos allí, de hecho, proviene del verbo confiar. Esa palabra allí que se encuentra en el versículo 3 como verdad. Y miren este dato curioso. Esa palabra, verdad, es de donde proviene nuestra palabra, amén. ¿Sabe qué significa la palabra amén? No así sea, es así es. De hecho, eso es lo que significa. El contexto desde la palabra hebrea es simplemente así es. ¿Por qué? Porque se confía en que las cosas son así. Punto. No hay una forma de cambiarlo. Entonces, nótese cómo debe ser la vida de la persona que está orientada por la sabiduría de Dios. Apunta a que una persona es confiable, que es transparente y que es sincera. No es una persona que cambie a través de las circunstancias.
Ahora usted dirá, bueno, pero esto es simplemente una enseñanza moral. No, lo que está haciendo aquí Salomón es mostrarnos cómo es el carácter de Dios y cómo debemos imitarlo. Cuando Moisés está rogando a Dios, después del episodio del becerro de oro, sabemos que esto fue algo muy terrible, el pecado del pueblo fue muy grande. Y cuando Moisés está rogando a Dios que tenga misericordia del pueblo, Dios se le presenta en Éxodo 34. Y allí en el versículo 6 de Éxodo 34, mire lo que dice. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante ¿en qué? En misericordia y en verdad. Las mismas dos palabras que tenemos acá. Entonces note que la vida piadosa del creyente no es simplemente una cuestión moral de que cada día me voy a superar. No, es simplemente imitar el carácter de Dios. El creyente debe imitar el carácter de Dios. Y note la importancia de cómo debe ser de constante ese comportamiento de imitar a Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No debe ser algo que uno se pueda quitar como se quita la ropa cuando termina el día. Debe ser algo que habite constantemente en la vida de la persona. Atarla al cuello, escribirla en las tablas del corazón significa que debe permanecer 24/7. Un comentarista dice lo siguiente: el sabio Salomón desea que el joven reconozca que esta enseñanza es una placa de belleza, no un deber vinculante. Es una placa que debe permanecer constantemente en la persona y no una carga, no un deber. Estas virtudes entonces deben adornar su vida en todo momento. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la promesa detrás de esta instrucción que nosotros vemos aquí? Vemos allí en el versículo 4. Dice: así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira, hay una cosa que es muy cierta. Usted dirá, bueno, pero esto contradice lo que dice el Evangelio cuando el Señor nos dice que por causa de Él nos van a odiar. Y es verdad. Si usted es un creyente genuino, créame que el mundo lo odia. Pero no lo va a odiar porque de pronto dice, uy, este es cristiano y es más mala paga. No, al contrario. Dicen, es que este es un cristiano de testimonio y por eso lo detestamos. Y eso es precisamente de lo que está hablando acá. Y nótese que aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2:52, que Él crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Nótese una imitación de nosotros a nuestro Padre y al Hijo Jesucristo. Ahora, Dios ha hablado a través de su palabra, la Escritura. Si usted necesita una instrucción para la vida y la piedad, aquí está. No necesita ir a otro lugar. Aquí está todo lo que usted necesita para vivir su vida en este mundo. Es este libro al que debe dedicar su vida para estudiarlo, para meditarlo y para aplicarlo, como hizo el sacerdote Esdras. Alguien dice, visite buenos libros, pero viva en la Biblia. Ahora, esta instrucción trae vida. Y es verdad, la vida en el mundo no es fácil. Aquí tenemos muchísimas dificultades por todo y todo. Pero ¿para qué complicársela más? Hágala más sencilla. Siga la orientación de lo que dice la Escritura. No olvide la instrucción del Señor. Viva una vida piadosa, pero también hay una tercera instrucción allí, una tercera ordenanza. Confíe en el Señor. Y podríamos decir que los versículos del 5 al 8 son el pasaje central, la idea central de todo lo que vamos a hablar en este punto. Y lo primero es entonces confíe en el Señor. Dice allí el versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos. Ahora, la sabiduría bíblica, estos libros que nosotros encontramos acá y que reconocemos como libros de sabiduría, no son necesariamente principios éticos, no es simplemente algo que necesitamos para complementar nuestras vidas. Lo que nos muestra este libro de sabiduría es que nuestro corazón debe ser transformado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la vida simplemente andando, confiando en nuestro propio entendimiento.
¿Y cuántos errores hemos cometido andando por la vida pensando que somos lo suficientemente inteligentes para sortear las cosas que vivimos en este planeta? Por tanto, como les digo, esta es la idea central. Confíe ¿en quién? En el Señor. Ahora, note hay algo muy interesante allí en el versículo 5. Dependiendo de su versión, allí dice confía en el Señor o confía en Jehová, dependiendo, insisto, de la versión que usted tenga. Y es la primera vez de las 5 veces que en nuestro texto aparece esa palabra. Ahora, si usted ha leído el libro del Éxodo, recordará entonces cómo el Señor se identifica con Moisés de esta manera. Yo soy el que soy, ¿no es cierto? Y probablemente este nombre se pronuncie Yahvé, es la posibilidad más cercana que nosotros tenemos de este nombre. Pero fíjese lo que está diciendo, confíe en ese Dios que es el Dios del pacto, que es el Dios personal, es un Dios que es un Dios eterno. Y eso es lo que nos insta entonces en esta parte de nuestro estudio. Ahora, esta palabra confiar que nosotros vemos allí está presente más de 110 veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Y supone una dependencia total. Una dependencia total. No solamente una dependencia en ciertas circunstancias, sino en todas las circunstancias. Toda su dependencia debe estar en Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora vemos el otro verbo, apoyarse. ¿Listo? Fíjese allí en la segunda parte del versículo 5, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahora, ¿por qué lo dice así? Bueno, porque esa palabra apoyarse tiene un significado similar a lo que significa allí la palabra confiarse. Y lo que vemos es un paralelismo antitético. Es decir, confíe en el Señor, no confíe en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Ahora, yo le pregunté a una inteligencia artificial, ya me monté en el bus de la inteligencia artificial, yo también. ¿Cuál es la mitad exacta de la Biblia? ¿Listo? ¿Cuál es el versículo que está en la mitad exacta de la Biblia? Salmo 118:8. Dice lo siguiente: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Ahora, no me lo tome a mal, no, esto no es nada místico y porque está en la mitad de la Biblia, entonces es algo mágico, lo que sea, porque de hecho la acomodación de nuestros libros es diferente a la Biblia hebrea. Pero sí quiero destacar algo, es curioso que al menos en nuestra acomodación de los libros, ¿no es cierto? Lo que esté a la mitad sea precisamente el hecho de mostrar que su confianza debe estar puesta en el Señor y no en ninguna persona. Piense por un momento que la sabiduría iluminada por la sabiduría de Dios es algo bueno. Cuando usted puede tomar una decisión guiado por la Escritura, es algo bueno. Pero a lo que está apelando aquí este hombre, Salomón, es cuando las personas tienen su propio entendimiento como su fundamento, como su dependencia. Voy a hacer un negocio, no es que tengo mente de tiburón, ¿sí? Y ahí voy a hacer, ese negocio es. Y después, bueno, vienen las consecuencias. Ay, es que es tan lindo, me voy a casar con él porque es que, ¿sí? Yo veo que él es lindo, yo lo cambio. Bueno, no digo más, ¿sí? No confíe en su propio entendimiento, sino que confíe del todo en el Señor. Dice allí el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Y en este mandamiento de reconocer, el verbo como tal no es tanto reconocer, sino conocer. Es decir, que en todas las cosas que usted haga, primero está Dios para que usted haga esas cosas. No es simplemente como que yo arranco a hacer las cosas y, uy, Dios, ya me lancé, por favor, apóyame. No, no se trata de eso. Es por el contrario, Dios, yo quiero que me guíes en todo lo que yo hago. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Entonces, nótese que la dependencia es total. 100%, no existe un campo en el cual usted pueda decir, yo esto lo voy a dejar para mí. ¿Listo? Era como decía el pastor Josías, a modo de ilustración, que él alguna vez fue a una casa, lo invitaron, y pues él decía que lo atendieron muy bien y se sintió también atendido, que quería ayudar un poco en la cocina. Y la esposa, la anfitriona, le dijo, no, usted aquí no entra porque este sitio es mío.
Y él como que, bueno, sí señora, está bien, ¿sí? No existe un solo lugar de su casa, de su vida, que no pueda y que no deba entregar al Señor. Ahora, ¿cuál es la motivación de confiar plenamente en Dios? Bueno, fíjese allí lo que dice el versículo 6 al final, y Él enderezará tus sendas. Ahora, hoy día tener caminos rectos, sobre todo caminos largos que sean rectos, es peligroso porque usted va conduciendo y al no tener ninguna motivación para estar pendiente se puede quedar dormido. Es peligroso si usted va conduciendo. Pero en la antigüedad tener caminos rectos era lo mejor porque no existía pavimento, ¿no es cierto? Los caminos de hecho eran bastante agrestes. Por tanto, acomodar los caminos, enderezarlos era la mejor forma de andar. Por eso dice allí entonces que Él enderezará los caminos difíciles de la vida. Ahora, eso no quiere decir que sus problemas se acabaron. Uy, listo, voy a confiar en el Señor y se acabaron los problemas ahora de aquí en adelante en coche. No, no va a ser así. Pero sin duda alguna el Señor va a llevar su vida de una manera que el viaje va a ser menos penoso. Que incluso en las circunstancias más difíciles usted pueda decir, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? 3 órdenes. Primero, no olvide la instrucción, no olvide la escritura. Segundo, tenga una vida piadosa, imite a Dios. Tercero, ponga su confianza en el Señor. Ahora vamos a la cuarta, que es tema al Señor. Tema al Señor. Dice el versículo 7, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ahora es muy curioso, porque si uno se pone a decir, vemos en el primer versículo, no seas sabio a tus propios ojos. ¿Qué esperaría uno como respuesta a no ser sabio a los propios ojos? Algo así como confía en la sabiduría del Señor o pon tu sabiduría en el Señor, algo así, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la respuesta o cuál es lo opuesto a no ser sabio a los propios ojos? Teme al Señor. Probablemente este es uno de los pasajes más conocidos de Proverbios, ¿no es cierto? Esta cuestión del temor al Señor. Y hemos oído entonces que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. El principio de la sabiduría no es la astucia de la persona, no es la perspicacia con la cual lea la Biblia y diga, oh, es que he aprendido tanto. No, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 12:15 dice esto: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Y de nuevo tenemos esta situación, cuando su propio entendimiento lo está guiando, puede que tome una que otra buena decisión, por mera misericordia de Dios. Pero en general, lo que usted va a hacer es simplemente tropezar y tropezar y tropezar. Porque es su propio entendimiento y no el entendimiento de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios ignoran, desprecian la instrucción. Ahora, si usted quiere saber cómo se obtiene esa sabiduría de la que habla allí, que es del temor del Señor, acompáñeme a Santiago 3. No pierda su marca allí en Proverbios 3, pero acompáñeme por un momento a Santiago 3. Despegue las hojas de su Biblia. Y mire lo que dice los versículos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría que se expresa con todas estas cosas malas no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, es la siembra en paz por aquellos que hacen la paz.
Nótese lo interesante de cómo Santiago describe la sabiduría que proviene de Dios y ha dicho muchas de las cosas que hemos visto en nuestro texto, acerca de la piedad, acerca de la obediencia, acerca de la paz. Entonces, nótese allí lo que está. El temor al Señor es lo que trae verdadera sabiduría. Es lo que permite a la persona apartarse del mal, reconocerlo. No sé si le ha pasado a usted. Probablemente sí. Usted dice, bueno, ¿será que esto que se le presenta es algo bueno o es algo malo? Es decir, a ver, no creo que si lo invitan a una fiesta a emborracharse usted diga, ¿será bueno o será malo? Creo que sí, es un poco obvio. Pero por ejemplo, una oferta laboral. No, me ofrecieron ir a trabajar a X lugar. Me pagan muy bien, me pagan mucho mejor. Pero pues tengo que estarme un año allá antes de que yo me pueda llevar a mi familia y no hay iglesias para congregarse. Usted dirá, bueno, pues la plata se necesita la plata, ¿sí o no? Pero en vista de esas otras cosas que tal vez no son tan buenas, ¿será que usted asumiría o tomaría esa oportunidad laboral? Probablemente no. ¿Por qué? Porque al estar sumergido en esto y al tomar la sabiduría de Dios, usted va a decir, pero hay estas cosas que tal vez no son tan buenas y tal vez esa no sea la mejor opción. Entonces por eso dice allí, no seas sabio ante tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. La única forma de apartarse del mal es conocer precisamente la sabiduría que proviene del temor del Señor. Ahora, temer al Señor obviamente significa también reverenciarlo a Él. No es mi amiguis, no es mi parcero. Es cierto que Dios, cuando uno es cristiano, se vuelve padre. Es cierto que Cristo es algo así como el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, ¿no es cierto? Pero sigue siendo Dios. No olvide eso. Por desgracia, creo que una de las cosas que más se ha perdido en la iglesia evangélica moderna es la reverencia a Dios. La reverencia en todo sentido, en cómo nos expresamos, en cómo oramos, cómo leemos las escrituras, cómo venimos a la iglesia. Todas estas cosas creo que se han ido perdiendo y debemos recuperarlas. Entender que Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿cuál es la motivación? Fíjese que cada ordenanza, cada orden de estas tiene una motivación. Y esta no es la excepción. Versículo 8, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué significa esto entonces? Allí lo que vemos es que esto trae paz para la persona. Cuando su vida está apoyada no en su propio entendimiento, cuando usted no depende de su propia sabiduría, sino que teme al Señor y se aparta del mal, hay tranquilidad. Yo pensaba ayer, salimos del seminario, aquí tuvimos las clases, tuve la oportunidad de llevar a un hermano hasta la casa y me devolvía para la casa. Y llamé a mi esposa, estaba mi mamá también allí en la casa, visitando a mis hijos y demás, que ya mi mamá visita a mis hijos, no me visita a mí. Sí. Los que son papás entienden cómo sucede eso, ¿sí? Pero yo iba andando y pasé por un lugar donde hay muchas discotecas y muchos de estos sitios. Y yo decía, ¿cuán misericordioso es Dios de que en este momento yo me dirijo a descansar a mi casa con mi esposa y con mis hijos? Y tal vez no estar perdiendo mi tiempo y mi dinero en estos lugares. No porque yo sea algo que estas personas no sean. Porque si hubiera sido por mi propio entendimiento, probablemente estaría allá. Pero por la misericordia de Dios, no lo estoy haciendo. Y qué refrescante es saber que yo podía llegar a mi casa, ver a mi esposa, ver a mis hijos y descansar. Y prepararme para venir hoy a estar con los hermanos adorando al Señor. Qué refrescante es eso. Entonces nótese que ese temor del Señor trae refrigerio para la vida. Incluso en medio de las situaciones más difíciles, incluso en medio de la prueba. Cuando se pierde un empleo, cuando muere un familiar, cuando hay un hijo enfermo. En medio de todas esas situaciones, cuando está presente el temor del Señor, hay algo que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, yo le digo una cosa. Esto de confiar y de temer al Señor, usted solamente lo puede hacer si su vida ha sido transformada.
Y esa transformación del corazón solamente puede venir por medio del mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Solo cuando su vida tenga un corazón nuevo, cuando haya sido transformado y cuando quiera en verdad amar a Dios y temer a Él, va a poder disfrutar de todas estas cosas. Por tanto, yo le invito hoy, si usted no confía en el Señor, no teme al Señor, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Crea que Cristo murió por todos sus pecados, que ha traído el perdón y le va a traer esta comunión con Dios, para que usted pueda depositar su confianza en Dios. De hecho, la palabra confiar también significa creer. Deposite su confianza en Dios. Ahora ya tenemos 4 órdenes, ¿no es cierto? 4 indicaciones que nos da el texto. No olvide la instrucción, es decir, no olvide la escritura, obedezca a la escritura. Tenga una vida piadosa, es decir, imite a Dios. Ponga su confianza en el Señor y tema al Señor, ¿no es cierto? Vamos en esta 4ª. Ahora quiero hablar de la 5ª. Honre a Dios con sus riquezas. Honre a Dios con sus riquezas. Y aquí me veo en la necesidad de abrirles mi corazón. Este es uno de los pasajes donde más luché cómo enseñar. El pastor Fernando me dijo, vas a enseñar el 13 de julio, y yo le dije, listo, quiero enseñar sobre Proverbios 3, y él me dijo, está perfecto. Cuando llegué a este pasaje, yo dije, ¿por qué elegí Proverbios 3? Si hubiera podido elegir otro perfectamente. ¿Por qué? Porque sé que muchos de ustedes provienen de iglesias en donde se ha abusado acerca de las finanzas. Y creo que por desgracia ha sido tal el abuso que las ofrendas se han vuelto un tema tabú. Es decir, como que ofrenda es como que le hizo uno en voz bajita y solamente Abraham es el que se arriesga acá cuando habla acerca de que van a recoger las ofrendas los hermanos. De resto es como que es un tema ahí un poquito escabroso. Sin embargo, la Biblia habla muy claro acerca del tema de las ofrendas. Fíjese lo que dice allí el versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y esta palabra de honrar es mostrar respeto, mostrar aprecio hacia Dios. Ahora, no, tranquilos, no crean que en este momento vamos a cambiar la política de la iglesia, entonces vamos a empezar a recoger diezmos y pactos. No se preocupen, no va a ser así. Eso no va a cambiar tal cual como se hizo antes de que yo me subiera acá, se va a seguir haciendo constantemente. Sin embargo, quiero que establezcamos algunos principios de cómo se debe manejar las finanzas en la vida cristiana. Ahora, lo primero que es necesario acá es ver en qué contexto nos encontramos. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos bajo el pacto mosaico de lo que estamos leyendo acá. Y nótese las palabras, habla acerca de los bienes, habla acerca de los frutos. ¿Por qué? Porque la riqueza en el Antiguo Testamento se medía más que todo precisamente con eso, con bienes y con frutos. Ahora, no tenemos mucho tiempo para ver cómo funcionaba el sistema de las ofrendas de Israel, que es muy interesante. Y en parte por eso nosotros no recogemos diezmos, ¿no es cierto? Por cómo funcionaba en el Antiguo Testamento y cómo la iglesia es un ente diferente a Israel. Pero quiero establecer 2 principios, ¿de acuerdo? 2 principios necesarios. Primero es lo que acabo de decir, que ese sistema de ofrendas del Antiguo Testamento ya no es pertinente para la iglesia. Cómo se recogían y cómo funcionaban las ofrendas ya no es aplicable para la iglesia. Ahora, no es aplicable en el sentido de que nosotros vamos a recoger el diezmo del grano, usted trae aquí la ovejita, etcétera, etcétera. Pero sí es interesante esto, que los autores del Nuevo Testamento utilizan las ofrendas del Antiguo Testamento como formas en las que el cristiano tiene que vivir. Filipenses 2:17, por ejemplo, habla de Pablo, que él dice que se entrega como una ofrenda por los filipenses. Y toma esa imagen precisamente del Antiguo Testamento. Lo que sí podemos aprender entonces es que nosotros somos una ofrenda de olor agradable a Dios. Ahora, si bien es cierto, este principio o este sistema de ofrendas ya no aplica para la iglesia, sí hay otro principio que sí aplica para nosotros. Y es el fundamento, que cuando se da, se muestra la dependencia a Dios. Cuando una persona da, muestra que depende completamente de Dios y muestra que es una persona generosa.
Ahora, para que usted no diga, no, es que eso es el Antiguo Testamento y entonces eso de ofrendar nada que ver, acompáñeme a Filipenses 4. Filipenses 4, no pierda su marca allí en Proverbios, vamos a volver en un instante, pero quiero que me acompañe a Filipenses. Pablo estaba en la cárcel. Filipenses hace parte de estas 4 epístolas que él escribe desde su primer encarcelamiento. Y los filipenses eran personas muy generosas con Pablo. Y él lo describe precisamente allí en el capítulo 4. Pero miren lo que dice desde el versículo 15. Y vosotros mismos, hablando a esta iglesia, también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido. Perdón, me salté un versículo, ¿no es cierto? El versículo 17, me disculpo. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Ahora sí, versículo 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Fíjese, las mismas palabras del sistema del Antiguo Testamento. Y mi Dios proveerá a todos vuestros caprichos, a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, dar para el ministerio es algo bíblico. Y hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo porque ustedes llegan acá, por ejemplo, a la iglesia el domingo muy temprano, llegan todos arregladitos y ven todo organizado, todo lindo, las luces prendidas, los baños funcionando y dice, esto funciona, ¿sí? Pero detrás de todo el funcionamiento de la iglesia hay gastos que se tienen que suplir. Y esos gastos provienen precisamente ¿de dónde? De las ofrendas. Entonces, nótese la importancia de que el ministerio de la iglesia tenga ese suplir de las personas que asisten. Ahora, aquí nadie se le obliga a dar, o a quién se le ha obligado a dar en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos el principio que Pablo predica en 2 Corintios 9, de que Dios ama al dador alegre. Aquí él queda de su propia voluntad. Aquí nadie se le fuerza en absolutamente nada en este sentido. Pero no solamente la cuestión de dar honra al Señor, sino también el hecho de ser un buen administrador. Usted no puede decir que está honrando a Dios con lo que usted tiene si es un despilfarrador. Solo como un ejemplo de los muchos que se podría dar aquí al respecto. Si usted es de los que a cada caprichito tecnológico cosmético dice la palabra mágica, tarjetazo, ¿sí? Tiene que evaluar varias cosas en su vida. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo, Sergio Castrillón, yo soy enemigo de las tarjetas de crédito. No quiere decir que sea pecado. En la Biblia en ningún lado dice no tendréis tarjetas de crédito. Tranquilos. ¿Listo? Pero si las tiene, úselas con sabiduría. Porque es que muchas personas piensan que las tarjetas de crédito es plata regalada y no lo es. ¿De acuerdo? Úselas con sabiduría, sea sabio en el uso de lo que Dios le ha dado. Ahora, no solamente es dar para el ministerio, no solamente es ser sabio, sino también ser generoso. También es ser generoso, hermanos. Pero es que yo tengo poco, es que a mí apenas me alcanza. Haga el ejercicio de ser generoso y verá cómo Dios lo bendice. De hecho, es interesante que Pablo por allá en Efesios 4, versículo 28 dice, el que robe, no robe más, sino trabaje con sus propias manos para proveer para sí mismo e incluso para dar para otros. Entonces, que cuando hablamos de este honrar al Señor, tenemos 3 cosas importantes. Lo primero, dar para el ministerio. En las ofrendas, ofrende. Está bien, tranquilos. Yo sé que eso a alguno le rechinará todavía por ahí, recordará ciertas cosas que le habrán sucedido, pero hágalo, porque es bíblico. Un paréntesis aquí importante que quiero aclararlo, que no lo tengo aquí en mis notas, pero quiero expresarlo de una vez. Ustedes recuerdan o saben, los que asisten regularmente a la iglesia, que cuando se celebra la Cena del Señor, el pastor Fernando dice algo.
Dice, en las puertas están los sugieres recogiendo la ofrenda de los servidores. Y no falta el que diga, uy, ¿cómo así a los servidores les pagan con esa ofrenda? Yo también quiero servir. Bueno, les comento un poco cómo funciona. Esa ofrenda que se recoge en los servicios cuando hay cena del Señor, al final de los servicios, es para las personas que dentro de nuestra iglesia están en necesidad. Y por ejemplo, cuando sucedió la pandemia, muchas personas estuvieron en necesidad en esta iglesia. Y por la misericordia de Dios hubo cómo proveer al menos un mercado básico para estas personas, para ayudar a muchas de estas personas. Por las ofrendas que precisamente ustedes dan. Entonces, den para el ministerio. Sean sabios en lo que Dios les ha dado, sea mucho o sea poco, pero también sean generosos. ¿Y cuál es la motivación entonces para seguir esta orden? Versículo 10. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la motivación. Pero note cómo lo pone Matthew Henry, hace aquí un comentario sobre este pasaje que me parece genial. Y escuche lo que dice este hombre. Aquí no se habla de sus bolsos, sino de sus graneros. No habla de sus armarios, sino de sus lagares. Dios lo bendecirá con un aumento de aquello que sea útil, no de aquello para alardear o para lucir. Aquellos que hacen el bien con lo que tienen tendrán más para hacer ese bien. No tengo nada más que decir. Creo que este hombre lo ha dicho todo. Ahora, Proverbios también habla acerca del uso del dinero. Proverbios 30, versículos 7 y 9. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Ahora hemos visto 5 órdenes, 5 indicaciones. No olvide la instrucción del Señor. Tenga una vida piadosa. Confíe en el Señor. Tema al Señor. Honre a Dios con sus riquezas. Ahora miremos la última. Acepte la corrección de Dios. Versículos 11 y 12. Hijo mío, dice allí el versículo 11. No rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión. Nuestro texto en el versículo 1 inició dirigiéndose a hijo mío. Y termina de la misma manera, diciendo, hijo mío. Es decir, preste atención. Esto también es muy importante. Dios es el Padre por excelencia. Para aquellos que somos padres, si buscamos cómo debemos ser buenos padres, debemos mirar a Dios. Es la única manera en que podemos ser padres que lo honren a Él. Pero ahora nótese algo muy interesante, que una de las características de los padres es que corrigen a los hijos. Yo sé que en estos días está muy de moda esta cuestión de la crianza respetuosa, ¿no? Y de nuevo, en el tren de la inteligencia artificial, yo le pedí un favor a la inteligencia artificial y que me diseñara un cuadro entre lo que propone la crianza respetuosa y lo que dice Proverbios con respecto a la crianza de los hijos. O sea, es negro y blanco. Son 2 cosas completamente opuestas. ¿De acuerdo? Y es que, hermanos, Dios no es un abuelito alcahueta. Dios es un padre amoroso. Dios no es un abuelo alcahueta. No estoy diciendo que todos los abuelos sean alcahuetas, por favor, los abuelos, ¿sí? Pero sí lo son. Dios no es un abuelo alcahueta, es un padre amoroso. Él busca en ese amor que sus hijos sean edificados. Y como sus hijos pecan constantemente, Él necesita corregir ese sendero de pecado. Y Dios utiliza la herramienta de la disciplina para ello. Ahora, no sé si usted conoce el cayado. No al cayado, sino el cayado. Esta vara que utilizan los pastores de ovejas y pues de hecho en general las personas que trabajan en el sector agropecuario, que es esta vara que tiene como un semicírculo en la punta. ¿De acuerdo? De pronto usted la reconoce. ¿Sabe para qué se utiliza esta vara?
Las ovejas suelen ser bastante torpes, tienen una vista corta, son bastante particulares. Por eso se nos dice que somos ovejas. ¿Sí? Pero este cayado se utiliza para tomar a las ovejas o al ganado del cuello y traerlo. Porque se puede desviar, se sale, digamos, del camino que están recorriendo, se puede salir del redil. Ahora, le garantizo que eso para el animalito no es cómodo. Es como que usted lo cogían de chiquito y pega para acá. ¿Sí? Así, tal cual. Bueno, eso es lo que hace Dios precisamente. Y es interesante que el versículo 12, que nosotros leemos aquí en Proverbios, porque el Señor a quien ama reprende, como a un padre al hijo en quien se deleita, se cita en Hebreos 12:5, para hablar precisamente de que Dios disciplina a sus hijos. Ahora hay un libro que me gustaría recomendarles, que a mí me ha parecido excelente, se llama Depresión Espiritual, del doctor Martin Lloyd-Jones. Si no lo ha leído, está demorado, que es un libro espectacular. Y hay un capítulo que tiene un nombre muy particular, que es el gimnasio de Dios. El gimnasio de Dios. Y en este capítulo él expone precisamente este capítulo de Hebreos 12, donde habla de que la disciplina de Dios es como un gimnasio. Se sufre, pero para que usted esté en forma para el reino de Dios. La disciplina de Dios no es para destruirlo. La disciplina de Dios es para formarlo, para que usted esté bien preparado para el reino de Dios. El amor de Dios por sus hijos es tan grande que está dispuesto a que sufran un poco para que no sufran mucho. Si Dios no lo amara, no lo disciplinaría, que es de hecho lo que dice el autor de Hebreos. Dios al que ama disciplina, corrige a todo aquel que recibe por hijo, pero al ilegítimo lo deja aparte. Cuando usted esté atravesando una prueba y esté siendo santificado, dele gracias a Dios. Porque Dios está mostrando su amor de Padre para hacer que usted se conforme más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, como vemos, tanto el inicio como la conclusión de nuestro pasaje es maravilloso. Dios por medio de Salomón se dirige a sus hijos para que vean esta valiosa instrucción, estas 6 órdenes. Pero estas órdenes, esta instrucción de la que hemos hablado hoy, no es solamente para escucharla, sino para llevarla a cabo. Recuerde cuáles son esas 6. No olvide la instrucción, la escritura. Tenga una vida piadosa, confíe en el Señor, tema al Señor, honre a Dios con sus riquezas y acepte la corrección de Dios. Ahora la pregunta que hago al terminar este mensaje ¿es usted un hijo de Dios? ¿Usted se ha acogido a esa misericordia divina que se derramó en la cruz del Calvario? ¿Usted ha confesado sus pecados y ha puesto su confianza solamente en la muerte y resurrección de Jesús? Si no es así, estas palabras no son para usted, pero pueden serlo. ¿Cómo lo pueden ser? Venga y reconozca que usted ha vivido en su propio entendimiento y que no ha temido a Dios, y deposite su confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de pagar por sus pecados y traer justicia a su vida, de tal manera que usted pueda no solamente leer esto, sino aplicarlo a su vida por ser un hijo de Dios. Ahora, si usted es un hijo de Dios, gócese en cómo Él hoy ha mostrado cómo debe vivir su vida para agradarlo a Él. No olvide la instrucción del Señor. No olvide cómo Dios lo está orientando para vivir en un mundo de insensatez. Y reconozca estas 6 instrucciones y disfrute las bendiciones celestiales. Que el Señor bendiga hoy su palabra y vamos a terminar en oración. Amado Dios, gracias por tu instrucción. Gracias por tu palabra, Señor. Cuán privilegiados somos de abrir la Biblia y encontrar en ella esta sabiduría verdadera, no la del mundo, no una sabiduría diabólica, terrenal, sino la sabiduría que proviene de ti. Gracias porque has mostrado ese amor de Padre, por el cual buscas que nuestras vidas sean edificadas delante de ti. No nos abandonas a nuestro propio entendimiento, sino que nos hablas y nos corriges de una forma que no nos desviemos.
Padre, perdónanos por las muchas veces que hemos ignorado u olvidado tu instrucción, Señor, y ayúdanos a traer siempre a memoria tu enseñanza. Ayúdanos a que en todo momento podamos vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Y yo te pido por aquellos que los que están entre nosotros, Dios, y que aún no son tus hijos, para que tú traigas convicción de pecado a sus corazones, Señor. Les des el arrepentimiento y la fe en tu Hijo Jesucristo, de tal manera que puedan disfrutar de la disciplina que proviene de ti, Señor, que da sabiduría y que hace florecer la vida. Todo esto lo oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.